100 bajas por día todos los días. Esa es la cantidad de soldados rusos que son asesinados o heridos solo en la dirección de Kharkiv, según Pavlov Shamshin, portavoz del Grupo Táctico Operacional de Kharkiv. Eso es entre el 8 y el 10% de las pérdidas diarias totales de Rusia en todo el frente. El Ministerio de Defensa ucraniano informa de más de 1000 bajas rusas prácticamente todos los días, junto con una plétora de vehículos y equipos militares. Analicemos las pérdidas rusas y la situación en el frente, particularmente en la región de Kharkiv. El 16 de junio, el Ministerio de Defensa ucraniano anunció el número de bajas rusas del día. Estas incluyeron 1.170 soldados muertos o heridos durante el día anterior. Se destruyeron 3 tanques, 49 sistemas de artillería, 2 unidades de defensa aérea, 2 vehículos blindados de transporte de tropas, 82 vehículos o tanques de combustible y 284 drones. Según sus cifras, eso eleva las pérdidas totales rusas a un asombroso total de 1.037.460 personal, 11.025 tanques, 22.995 AFVs, 30.395 sistemas de artillería, 1.196 sistemas antiaéreos, 55.229 vehículos, 46.164 drones tácticos. Desde que la guerra comenzó en febrero de 2022, Ucrania, por una vez, no logró añadir a los 421 aviones, 340 helicópteros, 3.491 misiles de crucero, 1.440 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 28 buques de guerra, 3.932 unidades de equipo especial y un submarino que había informado previamente como destruidos. Esas cifras impresionan según cualquier estándar. Sin embargo, según Shamshin y la mayoría de los analistas, los rusos continúan llegando. Solo en nuestro frente, las fuerzas rusas pierden aproximadamente 100 personas muertas y heridas todos los días. Eso es casi una compañía entera, y en una semana ya supera un batallón. Pero eso no los detiene, afirmó Shamshin. Añadió que incluso el ejército ruso enfrentará eventualmente el agotamiento. Cuando eso ocurra, es probable que los rusos se sorprendan, ojalá de forma muy desagradable. Por un lado, estas declaraciones hablan de la tenaz defensa de Ucrania. En el cuarto año de una guerra de desgaste contra un enemigo mucho más grande, las Fuerzas Armadas de la valiente nación aún pueden mantenerse firmes e infligir pérdidas serias al enemigo. Por otro lado, hablan del mayor problema de Ucrania. A pesar de todas sus enormes pérdidas en mano de obra, armamento y equipo, el ejército ruso aún mantiene una enorme ventaja numérica en las 3 categorías. En una guerra de desgaste, la matemática indica que el resultado rara vez favorece al lado con menos recursos. Con el tiempo, el bando con menos recursos suele agotarse. En muchos sentidos, en eso se ha convertido la guerra. ¿Qué lado cede primero? Como veremos luego, la estrategia rusa es un desgaste en 3 frentes. Primero, está intentando usar su ventaja cuantitativa en personal y equipo para extender las defensas ucranianas a lo largo de gran parte del frente de 1000 millas. En enero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Rusia tenía 60.000 tropas activas dentro de Ucrania. El ejército de Ucrania tenía 880.000 soldados, pero probablemente solo 2/3 están disponibles para servir en el frente. Muchos sirven en roles especializados en la Marina, Fuerza Aérea o están involucrados en planificación, logística, entrenamiento y otros roles auxiliares dentro del país. En segundo lugar, intenta desgastar gradualmente las defensas aéreas ucranianas con enjambres masivos de drones casi cada noche. Rusia puede estar teniendo problemas para suministrar a las líneas del frente con suficientes drones vista en primera persona, un factor que contribuye a su alta tasa de bajas. Pero los informes también sugieren que a pesar de varios ataques de drones ucranianos en la principal planta de fabricación en Alabuga, Tatarstan, Rusia ha incrementado la producción de los drones Garand utilizados en sus redadas nocturnas. Algunos informes sugieren que al ritmo actual de producción, Rusia pronto podrá enviar hasta 1000 misiles y drones cada noche. Ningún sistema de defensa aérea mundial ha enfrentado tal bombardeo sostenido. Así que, ¿cuánto aguantarán las defensas aéreas ucranianas ante tal volumen de ataques? Es incierto. La presión sobre las defensas aéreas ucranianas es clave en la estrategia rusa para agotar los arsenales cruciales de la OTAN y desgastar a Ucrania. En enero, Zelensky afirmó que Ucrania ya producía cerca de 1/3 de las armas que necesitaba. El resto viene de sus aliados de la OTAN, con arsenales y capacidad de producción limitados por el momento. Incluso con la disminución del arsenal de Rusia, documentada a un ritmo mayor que el de Ucrania, la brecha entre los dos ejércitos, sin las armas de la OTAN, sigue siendo incómodamente grande. Según Statista, a partir de 2025, Rusia aún tendrá una ventaja significativa sobre Ucrania.
13 veces más aviones militares, 7 veces más vehículos blindados, 5 veces más tanques y 11 veces más artillería y lanzacohetes móviles. Statista no enumera números para drones, misiles y sistemas de defensa aérea. De hecho, apenas hay fuentes en línea que rastreen y comparen los arsenales de varias naciones que enumeren estos sistemas. Es una laguna evidente en el acervo de conocimiento público. Como han demostrado la guerra en Ucrania y los conflictos de Israel en Medio Oriente recientemente, los drones, especialmente los vista en primera persona que ahora son comunes en el frente, se han convertido en las partes más importantes del arsenal moderno. Ucrania tiene una ventaja numérica y tecnológica sobre Rusia en este aspecto. Ucrania ya puede producir 5 millones de drones anualmente, potencialmente hasta 5 veces más que Rusia. Sin embargo, en cuanto a sistemas de defensa aérea y misiles de diversos tipos, que son armas vitales, Ucrania depende en gran medida de sus socios para obtener un suministro adecuado. Rusia espera que los miembros de la OTAN pronto lleguen al punto en que continuar suministrando armas a Ucrania signifique comprometer su propia seguridad más allá de niveles aceptables. Ucrania y sus aliados occidentales están haciendo una apuesta similar pero opuesta en muchos sentidos. Esperan que Ucrania logre desgastar lentamente el ejército y arsenal ruso hasta que la mejor opción para Rusia sea negociar el fin del conflicto en términos desfavorables. Idealmente, el ejército ruso debería estar tan agotado que ya no represente una amenaza creíble de invasión a otras naciones europeas. O mejor aún, la tensión en Rusia por la constante degradación de sus hombres, máquinas y economía provocará el colapso del régimen. ¿La estrategia está funcionando? ¿Rusia se está debilitando gradualmente? Es difícil afirmarlo con certeza. Hay argumentos en ambos sentidos. Quizás el viejo ADAJ Rusia nunca es tan fuerte ni tan débil como parece. Atribuido a personajes como Winston Churchill y Napoleón Bonaparte, suena más verdadero aquí. Los datos de mano de obra generan interrogantes y respuestas por igual. Si las cifras de estatistas son precisas, y Rusia tiene un ejército activo de cerca de 132 millones, pero ya ha sufrido más de 1.032 millones de bajas. Entonces, ¿de dónde provienen los 60.000 que supuestamente luchan en Ucrania? Los números no concuerdan. Una posible razón es que la cifra de bajas, que incluye muertos y heridos, está compuesta mayormente por soldados heridos, muchos de los cuales se han rehabilitado y han regresado al servicio activo. Con un flujo constante de 40 a 45.000 nuevos reclutas al mes, según Zelensky, será suficiente para mantener los números a pesar de las fuertes pérdidas. ¿O tal vez el Ministerio de Defensa ucraniano está exagerando un poco su caso? Se podría decir que Media Zona, un medio ruso independiente y anti-Putin, proporciona los datos más precisos sobre las bajas rusas. Junto con la edición rusa de British Broadcasting Corporation News, rastrean las muertes confirmadas de militares rusos utilizando fuentes verificadas y públicas, como publicaciones en redes sociales de familiares, noticias locales y anuncios oficiales de autoridades regionales. Además, estiman la mortalidad excesiva masculina usando datos de registros testamentarios para superar las limitaciones de depender solo de muertes reportadas públicamente. Hasta la fecha, estiman el número de muertes rusas en Ucrania entre 116.000 y 165.000, suponiendo que el total de bajas del Ministerio de Defensa ucraniano es exacto y el límite superior de la estimación de los dueños de los medios es acertado. Eso sitúa la proporción de heridos a muertos de Rusia en alrededor de 6-1, lo cual es creíble. Hasta la Segunda Guerra Mundial, se consideraba que la proporción promedio de bajas era de 3-1 y proporciones más bajas indicaban crímenes de guerra. Sin embargo, los progresos en medicina y estrategia militar han disminuido notablemente las muertes. En la guerra de Irak, por ejemplo, los Estados Unidos lograron una proporción de entre 10 y 17-1. Es probable que Rusia, con instalaciones médicas inferiores a las de Estados Unidos y tácticas brutales en el campo de batalla, tenga una proporción de bajas de alrededor de 6-1. El problema para Ucrania es que, incluso con más de 1.000 bajas por día, Rusia ha podido tapar los huecos y seguir moliendo, como sugiere Shamshin. Lo mismo aplica para Ucrania. Diariamente, el Ministerio de Defensa ruso reporta las pérdidas ucranianas de forma similar a su contraparte. El 15 de julio, informó un total de 1.030 bajas ucranianas. Eso incluyó hasta 180 personal ucraniano, 5 vehículos de combate blindados, 6 vehículos motorizados y 8 piezas de artillería, contabilizado por el grupo de batalla Seva o Norte, responsable de la región de Kharkiv. Si esos números son precisos, lo cual es un gran sí, las pérdidas ucranianas del día en esa dirección fueron un 80% mayores que las de Rusia. Rusia reporta cifras diarias similares, y los problemas de personal de Ucrania parecen mucho más graves que los de Rusia. Los generosos salarios y beneficios ofrecidos a los nuevos reclutas del ejército han evitado que Putin implemente la movilización forzada que Zelensky se ha visto obligado a realizar.
Según Media Soner, la mayoría de las tropas rusas fallecidas provienen de regiones periféricas y ciudades regionales, en vez de centros principales como Moscú y San Petersburgo. Las cifras más elevadas se registran en lugares como Tatarstán, Ekaterimburgo, Chelyabinsk, Saratov y Orenburg, donde el salario militar es suficiente para sacar a familias completas de la pobreza. La única campaña de reclutamiento ordenada por Putin hasta ahora, que trajo 30.000 reclutas a finales de 2022, provocó que entre 500.000 y 1 millón de trabajadores altamente calificados huyeran del país de inmediato. Con un estimado de 2 millones de soldados en reserva, ha logrado evitar otro desastre similar hasta ahora. Lamentablemente, la situación no es igual en Ucrania. Las cifras reales de bajas ucranianas son aún más difíciles de obtener que las de Rusia. En febrero, Zelensky afirmó que 46.000 han muerto y 390.000 resultaron heridos en el campo de batalla. El septiembre anterior, el Wall Street Journal situó el número en 80.000 muertos y 40.000 heridos, lo cual Zelensky disputó. Esas cifras coincidieron con la estimación de The Economist en noviembre de entre 60.000 y 10.000 muertos y 40.000 demasiado heridos. Para seguir luchando, eso haría que las pérdidas de Ucrania fueran de 2 a 4 veces menos que las de Rusia. ¿Es creíble considerando que los frentes han avanzado hacia el oeste por mucho tiempo? ¿Tu suposición es tan válida como la nuestra? Pero cualesquiera que sean los números reales, está claro que a Ucrania le está costando más reemplazarlos que a Rusia. Informes indican que la conscripción voluntaria se ha agotado, forzando al Estado a tomar medidas más firmes para mantener sus filas llenas. Se han publicado en línea numerosos videos de hombres siendo sacados por la fuerza de las calles o sus hogares y subidos a furgonetas por agentes de la TCC, algunos siendo golpeados brutalmente. Esta forma de movilización, conocida como busificación, se ha vuelto tan divisiva que algunos ucranianos celebraron abiertamente el reciente bombardeo ruso de los centros de reclutamiento de la TCC en varias ciudades. Para horror de otros, algunos comandantes ucranianos se quejan de que los movilizados a la fuerza no están motivados para luchar y suelen desertar a la primera oportunidad. De hecho, se estima que alrededor de 20.000 tropas ucranianas han desertado, con más de 10.000 acusados bajo la ley de deserción de Ucrania para finales de 2024. El ejército ucraniano enfrenta presión de una fuerza rusa numéricamente superior en todo el frente y tiene más dificultades para mantener sus números en comparación con Rusia. Consecuentemente, el ejército ruso sigue su lento y sombrío avance hacia el oeste. En junio, capturó 215 millas cuadradas más, un área similar a Chicago. Muchos señalan este lento progreso como una muestra de la debilidad de Rusia, pero eso no hace justicia a la calidad de las defensas de Ucrania. Los rusos intentan atravesar algunas de las líneas defensivas más densas y mejor construidas jamás creadas, especialmente en Donetsk. Es bastante malo que en gran parte del este de Ucrania haya pueblos pequeños fortificados por los ucranianos cada pocos kilómetros. Pero entre ellos hay trincheras, fortalezas, zanjas antitanque, campos minados y los omnipresentes drones, vista en primera persona ucranianos que los rusos deben navegar. Literalmente, cada campo y línea de árboles tiene que ser ganado con sangre. Rusia anuncia cada 2 días la captura de un nuevo pueblo a lo largo del frente. El 16, el Ministerio de Defensa anunció la captura de Novokatskoye en Donetsk, con imágenes geolocalizadas confirmando la noticia. 2 días antes anunciaron la captura de Malinovka en Zaporizhia y el día 11 Zelenaya Dolina, también en Donetsk. Las fuerzas rusas avanzan lentamente pero de forma constante, rodeando la gran ciudad de Pokrovsk, que parece ser su principal objetivo en la ofensiva de verano hasta el momento. A diferencia de otras ciudades capturadas por Rusia, como Mariupol, Bakhmut y Avdiivka, parece que están intentando no arrasar Pokrovsk. Aparentemente, intentan rodear la ciudad para cortar el suministro logístico al gran contingente de las Fuerzas Armadas ucranianas dentro de la ciudad. Las tácticas iniciales de Rusia en la guerra consistían en tratar de abrumar pueblos con asaltos a gran escala, usando grandes grupos de infantería apoyados por ataques aéreos y artillería. Tras sufrir pérdidas devastadoras en personal y equipo debido a la guerra de drones líder de Ucrania, cambiaron de tácticas. Ahora, comienzan un ataque en un asentamiento con misiones prácticamente suicidas, involucrando grupos reducidos de 3 o 4 infantes de marina. Bajo la cobertura de drones vista en primera persona, las tropas avanzan hacia posiciones ucranianas para atraer fuego enemigo y exponer la ubicación de la artillería y operadores de drones ucranianos. Una vez logrado eso, bombardean el asentamiento hasta convertirlo en ruinas con una combinación de ataques de artillería, desde bombas planeadoras guiadas por FAB, lanzacohetes múltiple pesado, 1 lanzallamas pesados y el ocasional misil de crucero Iskander-M. Finalmente, la infantería avanza bajo la cobertura de drones y elimina los restos de la defensa. Es un proceso lento, brutal y sangriento.
pero en muchas áreas del frente, debido a su gran superioridad numérica, avanzan sombríamente. En la región de Kharkiv, se enfrentan a una resistencia especialmente beligerante y enérgica. El objetivo principal de las fuerzas rusas es alejar a las fuerzas ucranianas de los principales objetivos de Rusia en Donetsk y crear una zona de amortiguamiento a lo largo de su frontera. La intención es tanto obstaculizar los cada vez más devastadores ataques de drones a larga distancia de Ucrania en el interior de Rusia, como prevenir otra invasión al estilo de Kursk. Según Shamshin, hace una quincena, Rusia lanzó operaciones activas en el área de Milova, al noreste del pueblo de Velikai Voluk. Cruzaron la frontera estatal hacia el pueblo de Ambane, pero fueron detenidos. Modificaron su rumbo tratando de avanzar hacia Katni, pero también fueron frenados. Buscaban puntos débiles en nuestra defensa, intentando extenderla. Si encuentran un punto débil, concentrarán su infantería allí para aprovechar el éxito, afirmó. También dijo que Rusia había asaltado las posiciones ucranianas 5 veces en las áreas del pueblo Selina, pero también fue frustrado. Sin embargo, la acción principal en la región de Kharkiv sigue siendo lo que queda de la ciudad de Vovchansk. Y aquí, parece que, al menos temporalmente, los rusos han logrado obtener un punto de apoyo en el lado ucraniano occidental del río que divide la ciudad en dos. Los rusos han controlado la orilla este por meses, pero no han progresado significativamente en el lado occidental en 2 años. Sin embargo, el 16 de julio, la 57ª Brigada Motorizada de Ucrania publicó imágenes de ella bombardeando posiciones rusas en la orilla occidental. El video mostró ataques a rusos atrincherados en lugar de a grupos de sabotaje y reconocimiento. Esto sugiere que, quizás esta vez, los rusos han logrado obtener una posición desde la cual podrían finalmente intentar expulsar a los ucranianos. Según Shamshin, Vovchansk está prácticamente arrasada, con poco de la ciudad aún en pie. No hay edificios intactos en Vovchansk. Los rusos siguen bombardeando la ciudad con artillería, sistemas pesados, lanzacohetes múltiples y drones, siendo estos últimos la principal amenaza actualmente. Los rusos tienen una gran cantidad de ellos y están muy activos. A pesar de estar muy estirada en algunos sectores, la defensa ucraniana se mantiene en Kharkiv y en casi todo el frente. Pero ha pasado mucho tiempo desde que Ucrania hizo algún progreso significativo, empujando a Rusia hacia atrás y reclamando sus tierras ocupadas. Quizás la afluencia de armas del recién anunciado plan para que los miembros de la OTAN compren grandes cantidades de armas de los Estados Unidos para Ucrania permitirá una nueva ofensiva ucraniana. Pase lo que pase, lo escucharás primero aquí en el Show Militar. Así que presiona ese botón de suscribirse para asegurarte de no perderte nada y gracias como siempre por mirar.